Feliz y bendecido día. Bienvenidos a su devocional A Solas con Jesús. Bendición de lo alto. No sé si te ha pasado, si te ha sucedido, que has tenido como vecino o una persona cercana a ti, de la cual ves casi todos los días, pero que nunca ha sido tu amigo o tu amiga, que nunca ni siquiera cruzado palabra contigo, no llevan ningún lazo ni de amistad, ni de conocidos, ni nada, pero en el momento en que necesitan algo, que tienen algún inconveniente en su vida, entonces te buscan, te hablan como si toda la vida te conocieran y todo para que tú les puedas ayudar en esa necesidad que tienen. No sé si te ha sucedido eso. Ahora, eso no es lo malo. Lo malo es que a pesar de que son personas que todo el tiempo te tuvieron apartado, que nunca se acordaron de ti, que nunca ni siquiera te dieron la cara para darte un saludo, a pesar de eso tú lo has ayudado o la has ayudado con el problema, con el inconveniente, con la necesidad que han tenido. ¿Por qué? Pues en tu corazón está el ayudar a pesar de lo que sea, de lo que haya pasado. Pero nunca encontraste ni siquiera un agradecimiento de parte de esas personas hacia ti por lo que hiciste por ellos. Por el contrario, cuando pasó el tiempo te diste cuenta que volvieron a ser los mismos de antes. Siguieron sin dirigirte la palabra, siguieron sin ser tus amigos, ni siquiera darte un saludo, a pesar de lo que pudiste haber hecho algún día por ellos. Y no acordarse más nunca que un día le tendiste la mano en esa necesidad que tuvieron. Esto sí es lo malo. Pero sabemos que somos seres humanos, imperfectos, con errores, malagradecidos, personas que no se acuerdan del momento en que estuvieron mal y que alguien los ayudó. Y esto me hizo recordar, me llevó al tiempo cuando comenzó la pandemia. Cuando comenzó la pandemia, yo nunca había visto países, un mundo tan cristiano, un mundo tan creyente como el que hubo en la pandemia. Cuando comenzó la pandemia todos andaban aterrorizados, todos con miedo. Empezaron a ver la mortandad que había en el mundo, cómo moría la gente fuera de las clínicas y los hospitales porque no daban abasto las UCIs ni las hospitalizaciones en las clínicas y en los hospitales a causa de un virus que se propagó por el mundo. Y hubo tanto miedo que la gente se encerró en sus casas por el miedo y el terror de no querer morir en ese momento. Y ahí todo el mundo se acordó de Dios. Y ahí todo el mundo se acordó de que había que clamar y orarle al Señor porque era el único que podía cubrirnos con su poder, que podía tener misericordia de nosotros para que no nos consumiera en ese momento, para no morir en ese momento de enfermedad de la pandemia. Cuando a alguien le daba COVID, prácticamente era que le dijeran que iba a morir. Esa era la noticia. Era impresionante ver por las noticias cómo la Gran Manzana, la capital del mundo, Nueva York, siendo una ciudad con millones de habitantes, la veía uno vacía. Veía una ciudad fantasma, toda completamente sola a causa de una pandemia, algo que nunca se había visto en el mundo. Y ahí todos eran creyentes. Ahí tú veías personas por Facebook y por redes sociales compartiendo todo lo que tenía que ver con Dios, porque Dios en ese momento era el único que podía ayudarnos. Esto también sucedía en el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel también hacía lo mismo. Veían cómo Dios abría el mar, cómo colocaba una nube sobre ellos en el desierto, cómo brotaba agua de una roca, cómo les llovía el maná, la comida del cielo.
Todas estas cosas la vieron, pero a pesar de eso, preferían adorar a otros dioses. Se olvidaban del Dios Todopoderoso. Se olvidaban de Jehová de los ejércitos. Y esto en el Salmo 78 David lo empieza a expresar. Como un pueblo viendo cómo Dios siempre obraba ante ellos, cómo Dios siempre se manifestaba su poder sobre ellos, ellos preferían, después de que Dios ya les suplía la necesidad, adorar a otros dioses, adorar ídolos, olvidarse de el Dios que les dio la vida, el que siempre estaba con ellos. Y por eso en el Salmo 78, versículos 32, empieza David a decir: a pesar de todo siguieron pecando y no creyeron en sus maravillas. Por tanto, Dios hizo que sus días se esfumaran como un suspiro, que sus años acabaran en medio de terror. Si Dios los castigaba, entonces lo buscaban y con ansias se volvían de nuevo a Él. Se acordaban que Dios era su roca, de que el Dios Altísimo era su Redentor. Amén. Se acordaban en el momento de aflicción, en el momento de angustia, en el momento de necesidad, en el momento de terror, donde sabían que podían morir, cuando eran perseguidos, cuando tenían problemas. Ahí se acordaban que tenían a un Dios poderoso, que tenían a Jehová de los ejércitos, que tenían al Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Y eso es cuando vivimos en una sociedad desagradecida. Pasó algo muy similar una vez con Jesús. Una vez habían 10 leprosos que le gritaban al Señor: Señor Jesús de Nazaret, si quieres, haz el favor de sanarnos. Eran 10 leprosos que vivían fuera de la ciudad. Y Jesús le dijo que fueran donde el sacerdote y se presentaran. Y en el camino empezaron a sanarse. Uno solo de los 10 fue el único que se devolvió a darle la gloria a Dios. Uno de los 10 fue el único que fue a agradecerle a Jesucristo por haberlo sanado. Eso es lo que pasa cuando tenemos un Dios bombero, un Dios que apaga el fuego en el momento en que estamos quemándonos, un Dios que siempre está ahí, como ese vecino que un día te hizo el favor pero tú no le agradeciste. O como ese vecino que tú le hiciste el favor y nunca te agradeció y nunca te habló más y siempre se fue. ¿Y sabes por qué? Porque necesitaba que le apagaras el fuego. Necesitaba que lo sacaras de ese inconveniente. Pero en el momento en que lo sacaste más, nunca se volvió a acordar de ti. Nosotros somos seres humanos desagradecidos, que en el momento en que necesitamos el favor de Dios, ahí está Dios con nosotros. Dios en el momento de tu enfermedad te sana. Dios en el momento de tu necesidad económica, te sacia, te abastece, te provee tu casa. No te acuestas nunca sin dormir, sin comerte tu bocado de comida, de alimento. Te suple en la necesidad y en el problema que tengan con tus hijos, con tu esposa, en tu casa, en tu hogar. Te da paz. Ahí está el Dios que restaura. Ahí está el Dios que siempre está contigo, acompañándote. Pero a pesar de eso, llega un momento en que se acabó la pandemia. Se acabó, o decimos entre comillas, que se acabó la pandemia. Se acabó la enfermedad. Le perdimos miedo a esto y otra vez volvemos al mundo. Otra vez volvemos a hacer lo que hacíamos antes. Pero todavía de pronto hay personas que son capaces de decir: es que yo estoy con Dios, o yo soy de Dios, o Dios está conmigo. Pero la palabra de Dios dice que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios, o se declara enemigo de Dios. Y ahí está el problema y el inconveniente, que como somos desagradecidos, dejamos de adorar al Dios de Israel, dejamos de agradecerle al Dios de Israel, dejamos de seguir al Dios de Israel para volver otra vez a seguir a los ídolos, a seguir en el mundo, a hacer como si Dios no existiera. Ya no hay más cristianos. Ya los millones de cristianos que existían en la pandemia hoy son otra vez los mismos pocos de siempre. La pandemia parece que se hubiera acabado y parece que se hubiera acabado Dios,
porque no lo necesitamos, porque se vuelve un Dios bombero, el Dios que apaga el fuego, el Dios que solo apaga la necesidad, pero en el momento en que ya no tenemos necesidad, ya Dios parece que no existiera. Lástima por esto, porque los seres humanos siempre vamos a necesitar de Dios todos los días de nuestra vida. Por eso, Señor, hoy te doy gracias, Padre. Gracias te damos por un día más de vida, por un día más que nos das, que nos regalas, por tu misericordia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, Señor, que no seamos desagradecidos, que podamos estar siempre contigo, caminar contigo, siempre querer obedecer tu palabra. Padre, haznos más agradecidos, no solamente contigo, sino con las personas que algún día tienden su mano para ayudarnos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, se despide usted su hermano Dairo Consuegra, líder de caballeros de la Iglesia de Dios de la Profecía. Saludos para todos y ya sabes, no tengas un Dios bombero. Bye bye.